¿Qué tal? Un gusto recibirle en Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Vamos a tocar el interesante tema del efecto AMLO sin apasionamientos. Es importante siempre destacar que en Economía y Mercados todo el trabajo, toda la retroalimentación, el intercambio que hacemos con compañeros conocidos de la academia, de la investigación, dentro del mismo Consejo Empresarial para la Productividad, todo este enriquecimiento siempre va para ser amigos de lo que se considera sea la razón, ¿verdad? Y en ese cúmulo de experiencias solo queremos dar gusto a eso, darle la información imparcialmente para que usted tome la mejor decisión y pues podemos arrancar con estos vaivenes que traemos ahorita después de las elecciones intermedias, que si vence uno, que si vence el otro. En el anterior programa, que usted puede checarlo en el canal, podrá detallar los aspectos que vimos sobre ese mismo punto. Pero que vamos a tocar ahorita sin extremos de las cosas, es que los mexicanos realmente nos estamos sintiendo hartos, cansados de todas esas tendencias de facciones, de la parte que ubican, que por el presidente pues le señala, no deja de leerles la cartilla de lo que él siente hacia otro grupo u otros grupos, estos otros hacia el presidente, también tratando de tenerlos como unas pelotitas a los ciudadanos, y eso es lo que no se vale, ¿verdad? Algunas gentes se dejan ir, otras razonamos más, y aquí lo importante es que no nos vengan a editar videos, ¿verdad? O a dar una sarta y un bombardeo de palabras de unos contra otros. Así es que podemos arrancar ahorita muy bien, Héctor de la O, presidente adjunto del Consejo, presidente adjunto del Club Industriales Chiapas y consejero rector del Consejo Empresarial de la Productividad. Héctor, claro que sí, pues gracias. Como siempre, mucho que tocar y poco espacio que ver. Efectivamente. En estos detalles de traer de que si no se vuelve Chávez, el presidente, que si no México, Venezuela, que si trata mal a los delincuentes o bien, al final de cuentas, a los otros no, y el presidente también con ellos. Aquí la situación es que se va y bien, yo creo que nos tiene hartos, ¿no? Sí, fíjate, haciendo un poco de mofa sobre los temas estos que están desgastados. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en el Ezequiel A. Chávez, pero es un edificio que está en Tlatelolco, yo no sé si había otros Chávez por ahí. Pero por ahí lleva. Y la familia de mi esposa que también son Chávez, pero bueno. Aquí el tema importante es lo que en un momento dado nació como la democracia. Juan Jacobo Rousseau, en su obra de El contrato social, establece cómo se puede designar en una sociedad a quienes pueden dirigir. La democracia no es la perfección absoluta, pero sí es un mecanismo en donde habrán los que decidan quiénes son los que deben de dirigir con una mayoría, y la minoría tendrá que acatar a las partes que corresponden. En los resultados de esta elección fue bueno en función de que hubo una muy buena participación en la sección en donde a mí me correspondió votar. Prácticamente votaron el 99%, puedo decirlo así. Estuvo muy nutrida esa votación. En todos los casos, yo creo que lo que se hizo fue que se definió quienes están ahora en el poder, cualquiera que haya sido el partido que le corresponda, en función de la imparcialidad que se debe de establecer. Es uno, ¿quién ganó? En sociedades demócratas que han sabido que no están a favor del que ganó, pero sí todos se suman al esfuerzo del que ganó. Esto es una manera de hacer sociedad. Muy bien, Héctor, en el tema concreto, lo que estamos ubicando, ¿no? Vemos que desde antes, pues era decirnos y sigue continuando esto de que el presidente está mal, que quiere otro México, el presidente diciéndonos a todos ellos explotadores, saqueadores. ¿Dónde está la verdad y dónde están las mentiras, verdad? Las mentiras vamos a llamarlas su interés de grupo o de parte, y la razón, pues ya que la ciudadanía también evalúe. Lo que no se vale es que nos estén aventando material editado, tratando de que esas palabras sean las que se le fijen a uno y
quien no ha visto toda la secuencia de donde vino ese video editado, pues se queda con esa película. Pero algunos casos que vemos, Héctor, lo hemos comentado, sí, el video, uno dice, oye, pero esta segunda parte venía en relación de la antes de esta primera que editaron. Entonces creo que ese tipo de situaciones demuestra, de la parte que sea, cuando no lleva un fundamento más que su interés, del lado que quieran, izquierda, derecha, Fifi, Chauro, donde vaya, sí, claro, el que viene con una tendencia de querer manipular nuestro estado de conciencia o razonamiento, desde esa parte no es correcta. ¿Por qué? Porque solo alimentamos a grupos. Así y estamos hablando de que seamos un México unido, por eso decimos estamos unidos mexicanos. Desde y luego. No se trata de que no, esto es mal, entendemos sus intereses, de acuerdo. Y lo único que queremos es que en tanto unos grupos u otros nos brinden un México mejor. No queremos que nos traigan una pelota. Ese tipo de mentiras y mentiras, ¿no, Héctor? O de golpeteos, ¿cómo lo explicamos? Los intereses creados en un país, sobre todo como México, donde tiene una riqueza natural y humana, es un capital humano que tenemos aquí vastísimo y que no hemos logrado consolidarnos. Si hacemos memoria de los países, tanto del Caribe como sudamericanos, ¿cuántos cacicazgos económicos no se dieron con familias que si los Trujillo, no los de Tabasco, esos también eran medios cacicones, pero... Y en todo el país, ¿no? Y en República todo el país. Dominicana, claro, en Venezuela, sí, en Cuba, en todas estas partes en donde había un empoderamiento de las familias bien puestas económicamente hablando y que no hacían una labor política del todo, pero sí manipulaban a los políticos. De repente los políticos descubrieron que ellos pueden hacer lo mismo y quedándose en el poder, y entonces empezó lo más desastroso de esta generación, que es la que estamos viviendo nosotros, y en Estados Unidos, en Rusia, en China, en todas partes está igual, todos claro, quieren, por eso hay una melodía por ahí que dicen, todos quieren manejar el mundo. Correcto. Y decía mi madre, sí, la mitad quiere manejar el mundo, pero la otra mitad también no se deja. Muy bien. Oye, Héctor, y llevando este otro punto, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vinieron los resultados, lo comentamos en alto nivel, precisamente en la inauguración de la sección. Sí. ¿Qué sucede? Ya vimos, la Ciudad de México se desplaza Morena, lo gana muy bien, el grupo de la triada como distribuyen, qué bueno. Siempre se necesita en la vida equilibrios, ¿verdad? Porque perfecto nada más es Dios, con un poder desmesurado cualquier humano puede trastabillar indudablemente. Claro. Y en el lado de los estados, pues vemos que de 15, pues gana 12, ¿verdad? Sumando sus aliados y le deja, creo que son 2 Movimiento Ciudadano, o bueno, uno el adicional, el que ganó Movimiento Ciudadano, luego lo del PAN, el caso es que quedan 3 en la llamada oposición y 12 de este lado. Así es. Entonces, si vemos mal, por un lado, un grupo va a decir, ya les fue muy bien, y el otro grupo va a decir, ya les fue muy bien, qué bueno, sigan haciendo su labor y su chamba, pero ¿saben qué? Dennos a los mexicanos información veraz, no nos estén dando sus apasionamientos con tal de pegarle uno u otro. Si el presidente les está sacando a leer lo que él ganó y ustedes están sacando el grupo de oposición lo que ganó, adelante, pero denos a los mexicanos información veraz y su parte apasionada, déjenla en un lado, porque lo que queremos son verdaderos contrapesos. El presidente acaba de decirles a la oposición, no tienen candidatos, bueno, prepárenlos y échenlos porque México los necesita. Necesitamos equilibrios, por supuesto. Aparte es ver si los balances de lo que haga el presidente, de sus programas, etcétera, es otro matiz. Aquí sí tenemos que ver sin apasionamientos. Nos urgen contrapesos. Pero otra cosa, Héctor, ¿sí? Los estados también, no le podemos cargar todo a la federación. Cada estado tiene una responsabilidad y en los estados también debemos de tener no gente improvisada, no gente que se le estén regalando puestos, ¿verdad? Llámese del partido que sea, llámese Morena, llámese de lo que demás, no debe existir. Yo creo que también viene la responsabilidad de cada estado, ¿no? Desde luego que sí. El que se hayan dado estas elecciones en donde la Ciudad de México se comparte es una muestra de que
van a tener que no a ver quién es mejor, sino cómo se unifican mejor. Si las partes del poniente de la ciudad, que se supone es la parte más pegada hacia el parque industrioso del Valle de México, o lo hace la parte de Nezahualcóyotl, la parte de Ixtapalapa, Xochimilco, todas esas zonas de gente trabajadora. Todo esto debe mostrarse la unificación muy fuerte, en donde las muestras que se debe de dar a la sociedad es de que sí somos capaces de que estemos unidos. En el caso de las entidades, yo no le diría a ninguno de los partidos de los que haya ganado ninguna de las entidades que qué bien que ganaron. No. ¿Cómo van a hacer para resolver lo que sí estamos requiriendo actualmente? El país, en alguna medida, los crecimientos que se dieron en el pasado, si ahora por las circunstancias dadas no está creciendo como debería de ser, tenemos que buscar, porque tenemos cómo hacerlo, para seguir en un crecimiento, si no sostenido del todo al 2,5%, sí por lo menos hacer el esfuerzo de salir de ese estancamiento, o el de crecimiento dejarlo a un lado. La situación de participar en el conjunto es saber hacer las cosas sin envidiar a los demás. Eso es correcto. Muy bien, Héctor. Yo creo que también factores importantes, lo que queremos hacer un llamado es, dennos buenos resultados. Y luego, como ahorita viene, Héctor, ya el inicio de la segunda mitad de la administración, las que tengan los 6 años además de la presidencia, ¿verdad? Algunos estados, Chiapas es el ejemplo. Pero vemos ahorita que por la grande, ¿verdad? Por la presidencia, pues ya comienzan, y no solo es entre estos grupos, ¿verdad? Los del presidente con su posición, sino dentro de los mismos grupos, ¿no? Los mismos dentro de la oposición deben estar haciendo sus enroques, acuerdos, y los mismos del grupo en el poder, gente que con el presidente, pues también deben estar haciendo sus enroques. Esas son las situaciones en las que vamos. No es nada nuevo, pasa lo mismo, pero sí ya queremos que realmente no se estén llevando con palabrerías, con mercadotecnia, mandando imágenes, videos, editados, una serie de cosas para ganar posiciones. Gánennos a los mexicanos con buenos resultados. Es cierto que se dice, la corrupción, claro que la corrupción es un grave problema. El que diga que no hice de golpes de pecho, pues una de dos, un farsante de primera o una persona que está fuera de toda realidad. Entonces, pero también necesitamos a la gente sensata, profesional. Vamos a proponer, tenemos una 4T que da un cambio, otros quieren el cambio, todos nos dicen que son los buenos, pero México seguimos esperando el desarrollo. Ahora, no todos los estados somos iguales. Si vemos un Querétaro que realmente, digo, no hay estado perfecto, pero qué buen estado, Héctor, qué desarrollo. Ha tenido un crecimiento y está en un partido, administrado bajo un partido que no es el oficial. Oye, ya quisiéramos tener muchos gobernantes ahí, francamente, sin ver el color, como le está haciendo Querétaro. Así debe ser. Ahora, vemos Chiapas, pues no es igual, vemos Nuevo León, no es igual, pero nosotros estamos en un subdesarrollo mayor. Yo creo que ahí, Héctor, es donde también tenemos que ver esto. 30 segundos y vamos a un corte, Héctor. Claro que sí. Yo considero que Chiapas tiene una oportunidad de poder salir adelante en la participación de toda la sociedad. El gobierno del estado, que le corresponde hacer el empuje para facilitar las cosas y el crecimiento, tiene que hacer algo al respecto. Número 1, educación. Número 2, salud. Número 3, seguridad. Y número 4, el poder proporcionar las facilidades para ese crecimiento con los apoyos, si no económicos, porque no hay, hay que traer un poquito de capital externo para que se puedan hacer desarrollar inversiones. La generación de la riqueza. Estamos de acuerdo con eso. Es lo que nos falta totalmente. Muy bien, vamos a un breve corte comercial y regresamos en Economía y Mercados en este interesante tema de el efecto AMLO, pero sin ninguna agitación, por favor, ¿verdad? Regresamos. En Simonetta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto. Porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias.
Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta. Nosotros te cuidamos. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Ya estamos de regreso en Economía y Mercados en este interesante tema del efecto AMLO sin apasionamientos, sin tanto sangoloteo. Ahora vamos a ver el otro lado también de lo importante de que a los mexicanos no nos estén sangoloteando con informaciones falsas, editadas, por los intereses que se comprende de cada facción. De la parte del presidente, ¿verdad? Pues tiene que defender su postura también, y la parte de la oposición que quiere defender la suya. Nada más el derecho de los mexicanos estar recibiendo información digna y derecha. Vamos a ver el aspecto, por ejemplo, hay demasiada pobreza. Esa pobreza no la inventó ahorita López Obrador, también hablemos con claridad, ¿verdad? No surgió ahorita como pobreza espontánea de la sociedad en estos 3 años. Y si vemos ese efecto, está pues en los países más subdesarrollados. ¿Y cómo agarrarse con esa falsedad que de veras harta y molesta? Que López Obrador, Chávez o Maduro, y que México, Venezuela, de verdad que es una ofensa a la inteligencia, porque en primer lugar, si analizar la particularidad de Venezuela, aquí no venimos a defender ningún sistema, Así es. pero un país que está con el aislamiento brutal que tiene Venezuela, ni lo imaginamos los mexicanos, fuera de esos, ni lo imaginamos. Ahora, ellos son otro aspecto. ¿Por qué no Colombia? Ahí no se dice nada. Y por Colombia está matando a su propia gente. Y después lleva más de un mes matando a su propia gente. Ni la OEA lo ve, ni Estados Unidos lo critica, ni ninguna de las gentes dice, esta gente va peor. Ese es el tipo de situaciones que ofenden a los mexicanos, ¿no? Así es. Es definitivo que lo que debe de hacerse en casos como este tan tristes es tener esas comisiones de los famosos derechos humanos en las que participen como debe de ser, el proteger la dignidad humana. Son más personas con menos recursos económicos, pero con un potencial extraordinario, que eso es lo que ha permitido generar la riqueza de los pocos de ese porcentaje tan pequeño que son los que acumulan esa riqueza. ¿Qué pretenden hacer con una riqueza que no se van a poder llevar a ningún lado? Ya hasta Musk hizo todas las posibilidades de sacar sus cohetes y volverlos a bajar para reutilizarlos en un propósito muy de economías sustentables, sí. Pero aún así él ya se dio cuenta de que cuando llegas a este mundo, solo cuando te mueres es que ya lo vas a dejar. Exacto. Así que no le busquen mangas al chaleco. La realidad de lo que nos está sucediendo es hacer ese ejercicio que nos ha permitido, que no se había dado antes. Honestamente, ahora se ha abierto mucho a la sociedad, sí, la participación, y que se declare públicamente la pobreza de México no se había dado antes. Ahí vamos, y que estamos haciendo esto y que estamos haciendo lo otro. No es así como vamos a poder lograr un desarrollo auténtico. La dignidad del ser humano debe de ser respetada ante todas las cosas y permitir que crezcamos con la parte que nos corresponde a cada uno desde el interior. Esa es una forma de hacer las cosas. El que tiene dinero sabe que sus generaciones van a disfrutar de una posición. ¿Y a qué le sabe eso? Si llegan a otros países
y son igualmente que a los que discriminaron en su propio país, ellos son discriminados en otro país. Así tengan las fortunas que tengan. Eso es un hecho. Es correcto, Héctor. Ahora, viendo y viajando en el otro lado, ese pasquín, vamos a llamarlo, porque también es ofensivo que Inglaterra saca en su revista El Economista, o El Mundo en Francia, o búsquenla en Estados Unidos, Miami Herald, donde vaya. Son medios pagaditos, igual como se paga en México, en muchos, ¿verdad? La situación es la realidad. Se pagan también en ellos, claro que el valor es diferente. Sin embargo, ¿qué podemos ver los mexicanos? Vemos que en las facciones, pues unos la aplauden, ¿verdad? Entre los que hicieron, el presidente no. Veámoslo como mexicanos. Aquí no defendemos ni al presidente, ni vamos a defender a su oposición que aplaude este tipo de injerencias, porque es una injerencia. ¿Y por qué estar unidos como mexicanos? Porque sencillamente Inglaterra pues es un país que se apropia del dinero de otros países como si nada. Ahorita tiene detenido el dinero de Venezuela con el pretexto de que pues, va a haber que decir Estados Unidos. Oye, ¿cuándo acá un banco con eso? Ese mismo banco, con un banco suizo, detienen más de 10 millones de dólares para vacunas, un sentido humanitario que pagó a través del organismo COVAX de la ONU Venezuela, y le paran, le detienen el dinero. Oiga, no estamos hablando con quien traigan el pleito, estamos hablando que le están negando las vacunas a la gente. Ese tipo de países son los que están criticando, o bien Inglaterra pues tiene una gran participación, un grupo de gente muy poderosa económicamente en este grupo BlackRock. Este grupo BlackRock está metido en nuestro sistema bancario nacional, aquí y en muchas partes del mundo. BlackRock es una fuente de dineros que maneja dinero como muchísimos otros países. Entonces ellos tienen grandes intereses. ¿Creen que no les interesa el litio de México? Claro que les interesa. Si ya vimos lo que pueden hacer, como en Bolivia, que utilicen a su empleado de la OEA para crear un golpe de Estado. Gran ejemplo que dio Bolivia al mundo de dignidad. Entonces, esto también, no nos vayamos a lo que nos vengan a decir los medios de fuera. No estamos favoreciendo aquí ni al presidente, ni en contra de los que lo aplaudieron. Hablamos porque tenemos un derecho también como mexicanos de que no haya ofensas a la conciencia y a la dignidad. Así es. Yo considero, en lo que has comentado tú muy acertadamente, que esto de las sacudidas, tú mencionabas justamente en el programa anterior que las canicas iban a ir acomodando en la medida en que se sacudía el frasco. La realidad es que ya como sacudida estuvo buena, es un momento de ponernos a trabajar muy en serio. Las condiciones de, como tú bien lo mencionas, de los minerales estratégicos que están tratando de apoderarse, el litio, bueno, pues por la nueva tendencia de los vehículos, de los equipos de alta tecnología que se están desarrollando, pero tenemos 7 mares y en el mar hay tanto litio que puede extraerse a bajo costo todavía, no tan fácil, pero se puede obtener. Entonces, ¿para qué se andan peleando, invadiendo países que nada tiene por qué hacer un país extranjero en la soberanía y en la sociedad de otro país? Hay que respetarse mutuamente y nos va a ir bien a todos. Es correcto, Héctor. Y yo creo que estamos para llegar a la recta final del programa de hoy. Creo que definitivamente tenemos que ubicar eso, nuestros recursos. Aquí lo que hay que corregir más bien es entre los mexicanos. Por eso insistimos, estemos unidos. No tenemos, está bien las diferencias, no va a haber posibilidad de que alguien o que todos pensemos igual, pero también que nuestra práctica no sea la grilla. Aquí está muy bien como nos da nuestro equipo técnico siempre, estemos unidos mexicanos realmente. Esa es la base fundamental. Si arreglemos las cosas en casa. Ahora veamos, repetimos lo mismo, hay estados más desarrollados económicamente en términos generales, Nuevo León, ya decíamos, Jalisco no es nada nuevo, el Estado de México, Querétaro, que decimos, yo también soy un convencido
precioso lugar cultural, económicamente, y ahí va. Y tiene sus lugares también que le falta hacerlos crecer, pero lo importante es que también con nosotros como chiapanecos y otros estados, pues vayamos hacia arriba, que también jalemos acá a lo mejor que se pueda. ¿Cómo combatiéndolo? Pues empezar a tener menos gente improvisada en cargos. Por eso hablamos hoy que mencionabas, Héctor, la parte económica. Desde Chiapas luego, no crece económicamente porque los encargados de esa rectoría económica tenemos una historia de improvisaciones y eso solo genera pobreza y la pobreza genera problemas, Héctor. a ver si con este cambio de la federación, en donde entra un nuevo secretario de Hacienda, que no le pueden tocar nada, Muy bueno. porque es una persona muy honesta, es un individuo muy capaz y de ligas mayores. Sí. Si a él le pide alguno de los estados que le oriente cómo hacer mejor las cosas en el término de economía, se lo va a decir porque él tiene perfectamente la radiografía nacional de cómo se comporta México con relación a otros países. Ahora que hay un y qué hacer. reseteo. Que hay un reseteo, esta Secretaría de Economía, aprovechamos de nuevo, no le sirve al gobernador ni a los chiapanecos, y tenemos al mismo grupo que indistinto del secretario que le cambien, es el grupo de economistas de escritorio de Internet. Eso ya tiene que cambiar para estar al nivel de esta gente de la O, precisamente, ¿no? Digo, no lo has querido decir, pero es tu pariente, el nuevo secretario de Hacienda Federal. A mí que me registren. Pues, vamos a llegar con eso. No, y va muy acorde con el sentido, la visión, la armonía, la sinergia con la que Héctor siempre ve y analiza estos aspectos. Y pues queremos estar con usted en esta tesitura como siempre, decirle, tenemos que analizar las cosas como son, no le venimos a dar gusto a nadie, queremos analizarlo como mexicanos, queremos participar como chiapanecos, como una entidad federativa, siendo autocríticos primero, para poder contribuir objetivamente al crecimiento de nuestro país, no a la improvisación. Esperamos y deseamos que ahora el gobernador del estado de verdad resetee estos economistas de escritorio y de Internet que tenemos en esta rectoría económica, que lo switchee más de acuerdo para desarrollar una economía que prácticamente sigue en servicios, sigue en una terciaria sin crecer, decreciendo, y de verdad nos falta mucho, Héctor. Salimos en 30 segundos, por favor, tú haz la conclusión en la salida del programa, Héctor. No podemos desechar el talento que existe en Chiapas. Hay gentes muy preparadas para poder hacer valer estas condiciones en lo que a economía se refiere. Y tantos comentaristas que ha habido que lo dicen diariamente, y no escucharlos es una pérdida de energía. Así es que, pues como tú bien lo dices, estemos unidos mexicanos. Ese es el lema de este programa y así lo queremos hacer. Muy bien. Estemos unidos mexicanos. Esa es la palabra. Desde nuestra entidad federativa contribuyamos dando el ejemplo para tener un mejor país. Muy bien, pues lo esperamos en la próxima edición de Economía y Mercados, su programa. Dele clic a la manita que le gusta, suscríbase a nuestro canal si todavía no lo está, y pues díganos aparte del like, la preferencia para que reciba nuestros programas. Compártalo. Economía y Mercados, su programa. Hasta pronto. Hasta luego, y sin dorar la píldora. Sin apasionamientos. Muy bien.